Ya acá creo que ya lo pueden visualizar, ¿no? Eso me está pidiendo calcular ese tipo de funciones. Pero nosotros hemos visto que hemos hallado que la función f de x es igual a ¿cuánto? Hemos encontrado que justamente este valorcito vale así. Justamente una raíz, un valor máximo entero, ¿no? Es un máximo entero. ¿De quién? De una raíz cuadrada, de paso, ¿no? De una raíz cuadrada. ¿Y de quién? De uno sobre, y de una fracción de paso. De uno sobre el valor absoluto, esto, ¿no? Y el valor absoluto me está pidiendo. ¿De quién, profesor? Acá me dice de x más 2, ¿sí o no? Pero hay una condición de qué valores va a ser desde dónde, dice acá, de si el valorcito de x va a ser desde menos 1, va a ser menor nada más. Menor que x y menor que 1, ¿no? Así está nuestra condición. Es una primera parte, ¿no? Entonces, el valor va a tomar x también, dice acá, ¿de quién? Si x es mayor o igual, ¿no? Mayor o igual a 0. A 1, perdón. Ese valorcito. Es mi función, ¿no? Entonces, o la otra función que vamos a trabajar va a ser la función g. La función g simplemente vale esto, ¿no? Igualito similar, nos ponemos acá, entonces, ¿qué sería? La función g va a ser entonces x, profesor, acá al valor absoluto, ¿no? El máximo entero, perdón, máximo entero de un valor de x al cuadrado, dice. X al cuadrado, más que sería menos dos veces el valor absoluto de quién, de x, ¿no? De x. Eso, te hice con la condición si que ese valor está a una menos una raíz de x, ¿no? Menor o igual, ¿no? Menor o igual, allá, menor no, una raíz cuadrada de 2, ¿no? Y esto a su vez es menor nada más, ¿no? Menor que quién, profesor, acá, menor que x y menor igual, ¿no? Menor igual que dice 0, ¿no? Esa condición dice. Y en el otro caso me dice una función que x, el máximo entero del valor absoluto, ¿de quién, profesor, acá? De x nada más, de x menos 3. Allá. Entonces, ¿de qué más te dice acá? Más 2, ¿no? Nada más. Pero esto va a ser una condición, dice aquí, ¿de quién? Sí, el valorcito de quién? De 2 menor, menor que quién? Menor que x y menor que 4, ¿no? Así hemos visto, ¿no? Y hemos analizado, jóvenes, que acá dice que hemos analizado que la función de quién va a cumplir, jóvenes. Ajá. De que el valor absoluto de toda esta situación, hemos analizado aquí, de toda esta situación, el valor absoluto de esto es igual a 0, ¿sí o no? Ayer hemos analizado. Pero ¿de qué punto va a ser valor a 0, no? Ah, va a estar de entre ¿cuánto? Un tercio y 1, ¿sí o no? Desde un tercio a 1. Ese valor va a ser eh, el valor, ¿no? Ah, pero ya, simplemente desde esto sigue siendo el mismo rango, ¿no? Ya. ¿De qué valores va a ser acá? Uh -huh. Eso hemos analizado nada más. Esto sería desde quién, de estos valores, ¿no? Acá. Eso hemos analizado. Entonces va a tomar igual a 0, ¿no? Todo es igual a 0. Y hemos analizado también que el valor absoluto, acá es valor absoluto, no es valor absoluto. Valor absoluto, caramba, no es valor absoluto de quién. Acá, ¿cómo se llama? Ya, ¿dónde está esto? Acá. De x. Si x, acá x es mayor o igual a 0. Entonces simplemente acá hemos tenido la condición de que ¿quién, jóvenes? Va a ser x, va a ser mayor que 0, va a ser mayor que 0, dice acá, no, va a ser mayor que 0, mayor que 1, ¿no? Entonces simplemente el valor absoluto de x es igual a x nada más, ¿no? Porque es la parte positiva, se analiza ayer.
¿sí o no? Es igual a x, positivo, ¿sí o no? Ya tenemos esa condición, pero dentro del intervalo de x es mayor o igual a 0, ¿no? X es mayor o igual a 0. Si x es mayor o igual a 0, ¿sí o no? Ya hemos analizado acá. Faltaba en otro caso analizar la segunda función, ¿no? Entonces, eso ya hemos analizado en esta parte. Ya, ¿sí o no? Ya hemos analizado esa parte. Ahora faltaría, jóvenes, la segunda función. Cuando hemos dicho que, cuando hemos tomado el valor, ahora analizamos el número 2, ¿se acuerdas? Es el número 2, 2, 2 analizamos de quién, jóvenes. La función de g, ¿no es cierto? De g, hemos analizado. Y el intervalo de g está dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces, dentro de esta jurisdicción vamos a analizar acá, dentro de ese valor. ¿Sí o no? Hemos analizado que hemos puesto dos condiciones porque quiero encontrar el máximo entero de x, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho simplemente es separar este valorcito. Entonces, yo puedo decir acá, esto puede ser igual, hemos hablado ayer también, de x, lo mismo, ¿no? De este hasta menos 1, ¿sí o no? Hasta menos 1. Y unido hasta cuánto? Hasta 0. Entonces, este valorcito unido con este aquí. Unido unido, ¿no? Con ese valor, porque yo lo puse también de esta forma, unido con este mismo valor, pero hasta de 1 hasta, sería en este caso, hasta 0, ¿no? Entonces sería acá de 1 hasta 0, hemos analizado eso, ¿no? De 1, de menos 1, ¿no? Hasta 0, ¿no? Eso sería el análisis que hemos hecho. Pero en este caso, si yo voy a quiero el valor, el máximo entero de x al cuadrado, no simplemente x, entonces tenemos que elevar al cuadrado y con eso ya vamos a tener. Si elevamos todo al cuadrado, ¿qué es lo que vamos a tener, no? Si elevamos todo al cuadrado, ¿qué es lo que vamos a tener en cada uno de ellos, no? Ya, si le vamos al cuadrado, profesor, simplemente se van a tener que positivizar al cuadradito, hemos quedado al cuadradito también, y este va a ser al cuadrado, se convierte que es igual a 2, se convierte que es igual a 2, es igual a 2, y cambia el orden si tú te das cuenta, ¿no? Entonces esto sería menor o igual, acá se convierte y acá sería a 1 nada más, ¿no? Acá sería simplemente a 1. 1 menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Pero ya es una raíz de quién? Este sería menor nada más, ¿no? Menor que 2. Entonces, a ese valor vamos a ver. Esto va a ser similar, ¿no? Si le vamos al cuadrado va a tener el mismo diagnóstico, más o menos en acá. Entonces, si le vamos al cuadrado. El mismo diagnóstico, muy bien. Pero, ¿qué sería acá? Elevado al cuadrado, esto se convierte en 1 y esto se convierte en 0, ¿no? 0, ¿sí o no? Va a cambiar el orden, a ese orden va a cambiar, nada más. Entonces va a haber dos condiciones, significa unión, entonces va a tener dos condiciones en cada intervalo, de 0 a 1 y de 0, de 1 a 2 y simplemente de 0 a 1, entonces nada, ¿no? Esas condiciones. Ahora, para calcular, si yo que digo, entonces el máximo entero, acá el máximo entero de quién, yo puedo decir acá, el máximo entero de quién, jóvenes, el máximo entero, eh, acá no está, acá, máximo entero, acá nos hemos quedado, de x al cuadrado va a sumir al cuadrado, va a ser igual a cuánto, jóvenes, va a ser igual a cuánto, a 1, ¿sí o no? El máximo entero va a ser igual a 1. Esto va a ser igual a 1, pero siempre y cuando va a estar dentro de mi condición. ¿De qué condiciones va a ser? Allá, va a ser justamente en el valor de quién, en el valorcito de x, ¿sí o no? Dentro de quién, de menos raíz de 2 sobre, ¿qué sería acá? ¿Sobre qué? Menos raíz de 2 de x hasta menos 1. ¿Sí o no? Hasta menos 1, me dice, a ver, vamos a ver, hasta menos 1. Entonces, esta condición, o sea, va a cumplir este es el dominio, ¿sí o no? Entonces va a ser, dice, este valor va a cumplir dentro de esta condición, de esa condición va a ser el valorcito de eso. Entonces, ¿qué dice? Va a tomar el valor de x
coma, sí, entonces, ¿qué sería acá? Entonces acá sí, entonces decimos que esta condición, todo este valor de acá, ¿no? Entonces va a cumplir, entonces, pero ¿dentro de qué intervalo? Dentro de este intervalo, x va a estar dentro de ese valor, no x al cuadrado, x nada más, ¿no? Si x está dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces, si x va a estar dentro de ese intervalo, ¿sí o no? Entonces, si es x, profesor, dentro de ese intervalo, entonces, ¿cuánto es el valorcito de valor absoluto de x, no, perdón, del máximo entero de x, ¿no? El máximo entero de x es igual a cuánto, a 1. Pero acá falta analizar, profesor, acá este valorcito, ¿cómo se llama? El valor absoluto. Hemos analizado el valor absoluto que tiene dos definiciones. Va a ser x, el valor de x va a tomar el valor de x cuando es mayor o igual a 0 y x cuando es menor que 0. Entonces, cuando yo veo que este valor se va a interceptar en este caso, entonces acá también puedes asumir, acá menciono, puedes asumir, coma, que x es menor que 0. Entonces va a interceptar esta inecuación con este valor, con menor que 0. Menor que 0, menor que 0. ¿Sí o no? Si es menor que 0, acá sí de repente lo hacemos ya. Si es menor que 0, mira, si es menor que 0, es menor que 0, jóvenes, es menor que 0. Entonces, ¿qué va a tomar acá? Entonces, el valor, perdón, el máximo, no, el valor absoluto, entonces puedes asumir el valor absoluto sería de x va a ser igual a ¿cuánto? A menos x. ¿Sí o no? ¿Por qué, profesor, acá? Porque justamente va a coincidir, o sea, va a intersectar esta intersección con esto, con este valor, con menor que 0. Entonces vamos a tomar que asumir que el valor absoluto de x es menos x. Entonces, si nosotros asumimos, entonces, ¿cuánto vale? Sería x nomás, profesor, acá, x, ¿no? Ya está. ¿Cuántos, profesor, es el valor absoluto perdón, el máximo entero de x al cuadrado? Simplemente vale 1, nada más. Menos 2, profesor, acá. ¿Cuánto vale, profesor, el valor absoluto de x? Vale menos x, ¿no? Menos x, ¿no? Menos x. Es todo, ¿no? Y resolviendo esta ecuación simplemente se va a hacer x más 2 veces x, porque menos con menos es más. ¿Para qué intervalo? Para este intervalo, ¿no? Para esta condición. Obviamente que este valor está dentro de eso, no hay problema acá, porque tendría que ponerlo, ¿no? Sería dentro de eso. Entonces, entonces sería para ese valor, ¿no? Ya, vamos para este caso, ¿no? Vamos para el siguiente caso, digo, para este valorcito, para esta condición, ¿no? Para esta condición. Entonces, ¿qué digo acá? Entonces, lo mismo, el máximo entero de x, ya puedo poner todo también, ¿no? Mira, no hay problema, el mismo valor. Pero vamos a poner esto, ¿no? Mira, el máximo entero de x va a ser 0, 0. Pero ¿dentro de qué intervalo? Dentro de este intervalo, ¿no? ¿Dentro de este menos 1 a 0, ¿no? Sería desde menos 1 a 0. 0, ¿no? Ahí está. Pero lo mismo, el máximo entero va a coincidir con quién también. Este valor creo que va a coincidir, no va a ser con el mayor igual que 0. Entonces siempre va a ser menor que 0. Esto coincide, va a intersectar con esta inecuación y por eso va a tomar también el valor absoluto, va a ser igual acá, menos x también. Si reemplazamos esto a menos x, simplemente, ¿qué sería acá? Esto sería x, ¿no? X. ¿Cuánto vale, profesor? El valor absoluto, digo, el máximo entero de x vale 0. Entonces sería por 0. Por 0. Menos, ¿no? ¿Menos quién? Menos quién dice menos 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale, profesor? El valor absoluto de x vale menos x, ¿no? Menos x. Menos x. Entonces, si yo me doy cuenta resolviendo esto, sería simplemente 2 veces x. Eso sería justamente tu ecuación, ¿no? Entonces va a tener dos valorcitos, ¿no? Ahora, hay que analizar, ya tenemos, ¿no? Tenemos dos. Nos faltaría analizar la última inecuación, ¿no? La última,
que sería de esta forma, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué hacemos acá? Ya tengo los valores dentro de ese intervalo de 0 a 1, ¿no? Coma, esto de repente, esto lo voy a volar acá porque se está repitiendo, ¿no? Acá lo hago para que no te confundas. Ahí, ¿no? Acá dice si coma, si x menor que 0, entonces el valor absoluto de x es igual a menos x, ¿no? Ahora faltaría para este intervalo, jóvenes, ¿no? ¿Cómo sería para este intervalo, no? Para este intervalo, entonces, vamos a tener que analizar esto. Para este intervalo sería de esta forma, ¿no? ¿Cómo sería? Si, ¿no? Ponemos si este valor, entonces es igual a menos x. El mismo análisis del anterior, ¿no? Porque para poder analizar, ¿no? Entonces el mismo análisis sería acá. Entonces yo puedo decir que x es menor o igual, entonces puedo decir acá, entonces, que este es igual de 2, allá de 2 puede ser, ¿a dónde? A 3, ¿no? A 3. Y unido, obviamente unido con todo este valorcito, unido, ¿con quién? Con el otro que sería que voy a analizar, sería lo mismo, ¿no? Sería de 3 a 4, ¿no? A 4. Lo mismo, nada más ¿no? Hay que analizar eso. Estamos analizando de esto dentro de ese intervalo nada más, ¿no? Ya está. Listo, profesor, acá. Entonces, ¿qué me está pidiendo acá? Mira, si yo me doy cuenta acá hay el valor absoluto de x menos 2, entonces tengo que analizar en cada uno. Entonces, ¿qué digo acá? Entonces tengo que restarle nada más en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, igual digo, profesor, acá todo lo mismo. Vamos a ponerle igual, igual, igual a quién, profesor, acá. Este valor, ¿no? Igual a quién. Le sumamos más 2, profesor, acá uno, más 3, ¿no? Es menos 3, no le sumamos, sino le restamos menos 3 a cada uno. Si es menos 3, profesor, acá se convierte, ¿cuánto? Acá sería, se convierte es igual a 0, ¿sí o no? Esto convierte 0, y esto, ¿cuánto sería? Menos 3 sería simplemente menos 1, ¿sí o no? Ya está menos 1. Ahora, al otro miembro también hay que restarle, ¿no? El menos 3 también. Si es lo restamos, ¿cuánto sería? Más menos 3 sería 1, profesor, acá. Entonces acá, ¿cuánto sería también? Acá sería 0 también, ¿no? Entonces va a estar dentro de ese intervalo. Entonces, profesor, si nosotros sacamos el valor absoluto en cada uno de esos, en cada una de esas inecuaciones, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, el valor absoluto va a ser de este valor. El valor absoluto de esto simplemente va a ser, allá ponemos acá el valor absoluto de esto. ¿Dónde está el valor absoluto? Valor absoluto. Entonces, ¿qué sería acá? Como es valor absoluto, entonces es como si le aplicas valor absoluto a todos los términos. Entonces va a ser menor o igual también, menor o igual que 1. Y también acá, y esto va a ser menor que 0, ¿no? Entonces, solamente va a cambiar a 0. Solamente estás con el valor absoluto. Es como decir, valor absoluto acá de 1 es 1, pero no, valor de 0 sigue siendo 0. Y lo mismo acá, unido con toda esta situación, lo mismo va a ser acá. Entonces, unido con todo eso, el valor absoluto acá tienes que aplicar, ¿no? Entonces, acá el valor absoluto de x, acá también. Y él no va a cambiar, si tú das cuenta, el valor absoluto de eso no va a cambiar lo mismo, ¿no? Porque sigue siendo 1, sigue siendo 1. Ah, ya, entonces tú en acá puedes analizar de qué forma, ¿no? Entonces dices, ah, ya, entonces si ya tienes el valor absoluto, porque te está pidiendo ahora del máximo entero, entonces, ¿cómo sería para ti? El máximo entero de todo es del valor absoluto de x menos 3, simplemente va a ser para cada uno, ¿no? ¿Va a ser cuánto? Es igual a 0, ¿no? Es igual a 0. Y si tú analizas en este caso lo mismo, está en el mismo intervalo, va a ser igual a 0. No tiene ningún caso, ¿no? De analizar ese caso. Entonces ya reemplazamos en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación. Acá donde estoy. Es X, no es por, no, no es coma. Es por. Acá es. Ahí está bien, no, no está sucio en pantalla. Y ahora sí. Muy bien, entonces tenemos que reemplazar en este valor, ¿no es cierto? Dentro de ese intervalo para poder calcular mi función, lo que estoy queriendo yo. Entonces, ¿qué sería en este caso? Sería, ¿qué valor va a tomar dentro de 0 a 2, ¿no? El intervalo de 0 a 4. Porque solamente hay una sola función, ¿no? Entonces 0 a 4, entonces sería, si reemplazamos dentro de ese valor, ¿qué sería entonces, chicos?
Esto sería, ¿cuánto? 0, ¿sí o no? Todo este intervalo, todo el máximo entero sería 0 por 0, ¿sí o no? Por 0. Entonces sería más 2. Dentro de ese intervalo, porque está dentro, ¿sí o no? Del intervalo x. Entonces, no hay problema. ¿Cuánto sería entonces? A la función va a ser 2. 2 si este valor va a cumplir, ¿no? Como hay una sola función, no hay problema, ¿no? Es igual. Nada más. Es coma, ¿no? Coma 2. Entonces, nada más. Ahora hay que renombrar tu función, ¿no? Tu función definida va a estar de esta forma. La función de x va a tener esta forma, ¿no? Va a estar definida. ¿Cuánto vale toda esta función dentro de ese intervalo? Todo esto vale 0, ¿no es cierto? Todo esto vale 0. Vale 0. Si x está entre esa condición, ¿no? Si x está dentro de ese valor. Ahora el valor, el máximo entero de x va a ser simplemente x, ¿no? X nada más, ¿no? X. X, ¿no? Ya está ya. Ahora es la función f de x, ¿no? F de x. Ahora vamos a trabajar con la función g de x nada más, ¿no? G de x. Y la función g de x va a tener esta forma, reemplazamos, ¿no? ¿Cuál sería la función de todo este valorcito, de la primera función? Acá lo tenemos. ¿Va a ser cuánto? Simplemente va a ser 2 veces x más 2, ¿no? Lo reemplazamos todo esto, ¿no? 2x más x más 2. Listo. Pero dentro de qué valores va a ser eso? Ah, va a ser dentro del intervalo de cuánto. Ah, ya dentro de este menos raíz de 2 hasta 1. Hasta menos 1, ¿no? Hasta menos 1. ¿Sí o no? Pero va a haber otra función. Va a tomar la función de quién? De 2 veces x nada más, ¿no? No, va a ser, no, eso ya. Ah, falta esto. ¿Qué más sería? Va a tener el valor de 2 veces x. ¿Sí o no? 2 veces x. A coma, y dentro de qué intervalo va a ser, dentro de este intervalo, de este menos 1 a 0, ¿no? Porque no cambia para nada. Ya está de menos 1 a 0. Ya, ahora, este valorcito, ¿qué sería? ¿Qué va a tomar dentro de lo que hemos visto acá? Ah, va a ser el valorcito de cuánto? 2, una constante 2, ¿no? Una función, todo esto vale 2, ¿no? Todo esto vale 2. 2, pero dentro de qué valores? Ah, dentro de 2 y el 4, nada más. Eso sería tus funciones ya simples, ya sin estar con dominio, con valor absoluto, en el máximo entero. Ya es todo. Ahora hay que hacer como el paso anterior que hemos hecho justamente en determinar, ¿no? El dominio f y g. Pero antes hay que analizar, ¿no? Porque todavía falta mucho. Solamente hemos simplificado nuestras funciones nada más. Pasaremos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a este lado. Ya, ya. Si yo tengo para analizar eso, entonces, ¿qué puedo decir acá? Entonces, tengo que encontrar la función, me está pidiendo encontrar, ¿no? Encontrar, ¿qué me está pidiendo? Encontrar la función, me está pidiendo la función f, función compuesta, g compuesta de f, ¿no? A los revés está pidiendo, ¿no? G compuesta de f. Compuestos. Pero para que encuentres eso, entonces tenemos que definirnos que esta condición, ¿sí o no? ¿Está definido qué? Bueno, tenemos que determinar entonces esta condición, ¿no? Definimos, o sea, determinamos. Primero, para que podamos ver si hay esa función, entonces tengo que utilizar, encontrar eso. ¿Qué voy a encontrar, jóvenes? Ah, tengo que encontrar el dominio. El dominio, porque mira, está a lo revés, entonces tengo que hacer este rango de eso, entonces sería acá el dominio de la función f, perdón, g, el dominio ya de la función, ¿quién, jóvenes? De la función g, ¿sí o no? Y tengo que intersectar, obviamente, con el rango, intersectar con el rango, ¿no? Con rango de quién? De la función f, ¿no? Así tengo que ver. Esto obviamente tiene que ser diferente del vacío. Si es igual vacío, entonces
al vacío, no cero, entonces al vacío, ¿no? Esto tiene que ser diferente al vacío. Si es diferente del vacío, entonces, jóvenes, sí se puede determinar eso, ¿no? Sí se puede determinar. Pero si no es, ya es igual a diferencia, es igual al vacío, entonces no podemos determinar. Entonces, ¿qué tengo que hacer en acá? Entonces, tengo que, me está pidiendo el rango, ¿no? El rango de f. Entonces, para eso tengo que encontrar el rango de la función f de 1, f de 2, porque ya tengo el dominio de cada función. Entonces, tengo que determinar el rango de cada de las funciones f. Entonces, determinamos, acá, determinamos el rango de quién. Rango de quién, profesor, acá, de f de 1, yo sabes que es f de 1 vale 0, f de 2 vale x dentro de ese intervalo, ¿sí? F de 1, profesor, acá, f de 1, tengo que determinar, y profesor, y f de 2, ¿no? F de 2 también. Eso tengo que determinar, joven, ¿sí o no? Una vez que yo te determino el rango, entonces ya salió, ¿no? Entonces, ya, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? En la función de f de 1, ¿no? Vamos a ver de f de 1, ¿no? ¿Qué vamos a tener en la función de f de 1? ¿Cómo se tiene? Entonces, f de 1 simplemente, profesor, está de esa forma, ¿no? De f de 1. ¿Qué sería de f1, profesor, acá? Simplemente, si yo analizo acá, el rango es la imagen. ¿La imagen cuánto vale? Simplemente vale 0, ¿sí o no? Entonces en este caso, el rango de f, el rango, rango de f de 1, f de 1, profesor, acá, vale, como es una constante, simplemente, caramba, no quiero escribir, f de 1, profesor, no, f de 1, profesor, ¿cuánto? ¿Es igual a cuánto? Es igual a 0, ¿no? ¿Sí o no? O es un conjunto, también es igual a 0, ¿no? Es igual, así creo que lo hace mejor, porque es un elemento, ¿no? 0, ¿sí o no? 0, ya está. Nada más, ahora vamos a calcular el rango en f sub 2, ¿no? Acá, ¿no? Vamos a ver el rango en f sub 2, ¿no? Sin f sub 2, acá está mal. F sub 2, ¿no? Y acá también está mal, f sub 1, f sub 1, ¿no? Ya. F sub 1 y F sub 2, para el rango de F sub 2, dice. Tenemos acá. ¿Dónde está? F sub 2, ¿no? Ya estoy. Pero, profesor, analizando el rango del otro, dice, la función f de x es igual, es mayor a 0. Entonces, ¿qué sería el rango? Como es una sola x nada más, porque en este caso está coincidiendo que ¿quién? Que la función cumple que f, que y es igual a x, ¿sí o no? X simplemente, y es igual a x. Como es igual a x, entonces el rango, ¿qué? El dominio, ¿qué es? De x mayor o igual a 0. Entonces, el rango también lo mismo. Lo mismo, entonces, el rango de la función de esta función va a ir lo mismo, ¿no? Entonces, va a ir desde un x, como es lo mismo, ¿no? Va a coincidir. Va a ser cerrado en 1, si tú quieres, cerrado en 1, hasta coma, hasta más el infinito. Más el infinito, ¿no? Y esto va a ser justamente hasta así. Va a coincidir, no hay problema. Muy bien, ya tengo los rangos, profesor, de cada uno, ¿no? Entonces hay que encontrar f de 1, f de así, en ese caso. Sería, ya. Me está pidiendo calcular, ¿quién jóvenes? Me está pidiendo calcular f compuesta de g, ¿no? Si me está pidiendo f compuesta de g, entonces, ¿qué más vamos a calcular? Entonces, simplemente hay que intersectar los rangos con los rangos, con f1, con f de 2. Entonces, eso vamos a calcular función f de g y función f de 1, ¿cierto? Entonces, calculamos el rango, ¿no? Entonces, vamos a ver primeramente esto, que es diferente. Si es diferente el vacío, entonces ya no hay, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos acá? Entonces, a ver, vamos a ver. Necesitamos, si yo me doy cuenta, la función f de 1, f, es igual a la función de f de 1, ¿sí o no? F de 1, unido, tú ya sabes, ¿no? F de 1, si no le puedes poner más la función de f, f de 2 también, ¿no?
coma, y la función g, chispas, ya, la función, coma, la función g, está compuesto por tres funciones, ¿no? Entonces sería g de 1, allá g de 1, g sub 1, g sub 1 más g sub 2, g sub 3, ¿no? Entonces, así. Carambas. Ya, más sería 2, ¿no? G sub 3, ¿no? Entonces, ese tipo ya está. Entonces, hay que hacer la comparación, ¿no? De f de 1, g de 1. Entonces, en este caso me está pidiendo calcular la función f de 1. Entonces, tengo que integrar la función f de 1 con g de 1, así, g de 2, g de 3, porque me está pidiendo justamente quién calcular, ¿dónde está? Calcular el dominio, no, calcular la función compuesta f compuesta de g, ¿no? F te pide calcular f, no, g compuesta de f, ¿no? Acá está, compuesta de f, te está pidiendo, ¿sí o no? En cada uno te va a pedir calcular ese valorcito. Si te está pidiendo durante en ese tramo nada más, entonces hay que calcular, ¿qué me dice acá? Hay que calcular el dominio, el rango de la función f y el dominio de la función g, ¿sí o no? El rango de la función f y el dominio de la función. Entonces, ¿qué sería acá? ¿Cómo haremos primeramente? La función, ¿qué sería, chicos? A ver, ¿dónde está? Ya para terminar, ya nos falta poco nomás. Para terminar. Ya nos falta un poco nomás para terminar esta parte. Ya. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, tenemos que calcular justamente, jóvenes, ¿qué? Ya tenemos que calcular el dominio, perdón, el rango de la función ¿qué? El rango, el dominio de f con el rango de g, ¿verdad? Tenemos que calcular en ese caso, ¿no? El rango de la función f y el dominio, ¿no? Eso tenemos que calcular. A ver, ¿cómo sería este caso? Hemos hecho en el ejercicio anterior que hemos determinado, ¿no? Entonces, simplemente sería esa función. ¿Dónde está? Ya. Entonces, cuarto, ¿no? Hacemos este caso, ¿no? Ya. Ahora vamos a calcular eso, ¿no? Entonces, tenemos que intersectar el rango de la función f uh, con el dominio de... Ya, mira, acá hemos calculado, entonces vamos a repasar acá. ¿Dónde está esta situación? Ah, claro. Tengo que sacar el rango de la función f con el dominio de la función g, ¿verdad? El rango de la función f, hemos sacado el rango. Por eso estamos calculando los rangos de cada uno, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular
el rango de la función f con el dominio de la función g. ¿Sí o no? Porque me está pidiendo calcular en cada uno. Si yo puedo observar acá, entonces esto es nada menos y nada más. Va a ser la función, digamos acá, unido con la función ¿quién? F de 1, entonces sería G de 1, ¿no? Sería entonces acá lo mismo, ¿no? G de 1, acá sí. Ay, carajo, todo lo copiar. Ya, yo no quiero todo. G de 1 acá, G de 1 con F de 1, ¿cierto? G de 1, G de 1, G de 1 con F de 1, ¿cierto? Eso tengo que calcular. ¿Unido con quién va a ser acá? Unido con quién, profesor? Con el, ahora, el mismo valor que sería acá. De repente, acá sería, digamos, G de 1 con F de 2, puede ser, ¿no? Mira, G de 1 con F de 2, puede ser, ¿no? Ya vamos a hacer. F de 2, ¿no? Vamos a tener que calcular eso. Unido, ¿con quién necesitamos? Porque son unido con quién, con esto. Ahora, mira, G de 1, G de 3, porque son tres funciones, G de 3 con F de 1, ¿no? Ya, unido con quién. Ahora va a ser F de 2, ¿no? Sería, si está G de 1, entonces sería G de 3 con F de 2. F de, G de 2, ¿no es cierto? Con F de 1, ¿está bien? Sí, es lo que En queremos. todo caso, faltaría también el G de 3 con F de 2 Ahí, y el G de 2 con F F1, de 2. 2, 3. G de 1 también, ¿no? Ahí, G de 1. Porque el rango tiene 3. Ah, sí, 3. ahí está. Ajá. Ya, si no, si G de 1. Estoy mal acá. G de 1, G de 2. Acá entonces, ¿qué sería? Ah, Está bien el F de 2. ya, Pienso ahí, pero ya. porque En orden tiene creo, ¿no? A ver, mejor. también. G de 1, ¿sí o no? Ya, esto es G de 1. G de 1 también con F de 2. G de 1 con F de. Así, Ahí G de sería G 1 de 2. con F. G de 1 con F de. No, Ah, no, estamos G mal de acá. 2. Porque función, el dominio solo hay dos, no, dos funciones. Y en el rango hay tres funciones. No Ya, sería. porque me está pidiendo, ¿no? Ya, ya. G de 1 con G de 2, acá está. G de 1 con G de 2. No, a mejor así, mira. G de 1 con la función f de 1. Acá lo tengo acá. G de 1 con la función G de 2. Ya está ya. Ahora G de ¿Verdad? 2 Ya está. Ahora G de 2. con F de 1. Sí, Ahí sería G ahí de está. 2 G de 2, con F de función 1. Ya F de está 1, bien. ¿no? Ah, Ya. y la F de 2 con G F de de 2 2 con con función 2. G de F de 2, ¿no? Ya está Sí. ya. Y La faltaba uno, siguiente ¿no? sería, sí, en la siguiente Unido. sería G de 3 con función de 1 y G de 3 con función de 2. Sí, 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 ya te entendí. Uh-huh. Voy a cargar mi celular. Ahora sí, ¿no? Entonces, mira acá. Entonces tenemos acá, sí, faltaría unido. Nos vamos a paltear, señor. ¿Unido con quién? G de 3 con función de 1 y G de 3 con función de 2. Exacto, G3 con función f de 1 unido. Ajá. Ya, gracias, señorita, por ayudarme. Ya está. Eso sería, ¿no? G3 es lo que queremos calcular. Con G, función de 2. ¿sí o no? Sí, ¿Verdad? G de 2. Listo. 2. Eso tenemos que calcular cada uno de ellos, ¿no? A ver si cumple, no sé. En este caso, porque la función compuesta, de esta forma está compuesta, ¿no? G de 1, F2, G de 1, ya. G2, F2, G2, G3, F2. Sí está bien, ahora sí está bien, ¿no? Hay que calcular ese valor en cada uno de ellos, ¿sí o no? Entonces hay que sacar el rango de la función f de 1, porque queremos sacar el rango, ¿no? El rango con la función. Entonces, ¿qué sería acá? Para calcular, chicos, este valorcito, pues simplemente, o si no, todo este término lo voy a copiar acá. ¿Qué va a cumplir? ¿Qué va a cumplir? Entonces, tiene que ser, jóvenes, tiene que ser eso para poder calcular ese valorcito. Entonces, le podemos decir acá que el rango
el rango, ¿sí o no? ¿Rango de quién? Chicos, de f de 1 intersectado con el, con el dominio. Dominio de quién, jóvenes, de G1. Si estos es diferente del vacío, entonces sí vamos a proceder a resolver, ¿no? Entonces, tenemos que ver si es diferente el vacío. Nos ubicamos el rango, creo que hemos sacado el rango de cada uno, sí. El rango de 1 es el 0, ¿no? Todo solo el 0 es. Y el rango de 2 simplemente es de 1 más infinito. Ya tenemos eso. ¿Cuánto vale el rango, profesor, acá? Simplemente es el 0, ¿no? 0, 0. ¿Qué más? Intersectado con este valor. Esto lo vamos a analizar. ¿Con quién? Con el dominio de G de 1. Dominio de G de 1. Simplemente acá está, ¿no? Este menos raíz de 2. Yo voy a ver si cumple o no cumple. ¿Qué va a hacer, chicos, eso? 0 está, esto no está dentro de ese valor, ¿sí o no? Entonces, esto es igual al... Chicos, ¿igual a qué? Vacío. Vacío, pero no hay intersección. Vacío. Vacío, ya está, ya. Como no hay vacío, entonces, por lo tanto, no existe la función, ¿no? Entonces, no existe, no existe, acá sería así, de existencia, no existe. ¿Quién no existe? A la función compuesta. Pues, ¿para qué vamos a operar si no existe? Entonces, tú lo puedes poner acá, donde está una línea recta, pues, no existe, ¿no? Ya está. Lo mismo vamos a hacer con esta funcióncita, ¿no? Ahora vamos a trabajar con esta función. ¿Sí? Vamos a trabajar con esta función ahora, ¿no? Mismo criterio. Lo mismo lo voy a copiar ya, parece, para ya no estar. Entonces lo mismo. Casito. Ya. Tú dime, sería la función f de, de g de 1 con f de 2, ¿no? Entonces la función, de esta forma, casito le pongo. ¿Con qué? F de 2. Vamos a hacer, obviamente, el rango de f de 2, ¿no? F de 2, ¿sí o no? Con el dominio de g de 1. Lo mismo, no hay problema. El dominio, no hay problema de g, ya lo tenemos. El rango, ¿cuál sería el rango de la función f2? ¿Cuál sería? Ah, acá está. De este 0 más el infinito, ¿sí o no? Lo tenemos acá y lo vamos a insertar. ¿Hay intersección, jóvenes? Mira, desde 1 hasta más el infinito, en cambio está... No, no hay. Vacío. Vacío. Entonces es vacío, entonces es igual a vacío. Por lo tanto, la función f de 1 y g de 2 no tiene la función compuesta, ¿sí o no? Así hay que analizar cada uno. Ahora seguimos analizando, ¿no? Con cada uno de ellos, ¿no? Seguimos acá, ahí de repente uno va a cumplir, ¿no? Y acá sería, estamos en la primera función, ya tenemos en la primera función, nos faltaría la tercera, ¿no? Sería g de 2. G de 2 con la función f de 1, ¿cierto? F de 1. En este caso sería... Entonces lo cambiamos acá, f de 2, profesor, f de 1, 1, acá sería g de 2, ¿no? 2, nada más, ¿no? Entonces hay que cambiarle, ¿no? Entonces, el dominio de f de 1 simplemente es 0, ¿no? Entonces simplemente el dominio me está diciendo, el dominio, el rango de f de 1 es 0, entonces esto lo volamos de 0. Y el dominio de la f2, tengo el dominio de f2, ¿cuánto va? Dentro de ese interno. Menos 1. Ya, vamos a ver si hay intersección, jóvenes, en este caso. ¿Hay intersección ese valor? En el punto 0. En el punto 0 de intersección hay, sería, ¿no? ¿Qué sería? Sí existe. G de 1, sí existe, ¿sí o no? Porque se está Sí, intersectando solo un solo, 0. en el 0, ¿sí o no? Porque es menor o igual y va para ese lado. Entonces, como hay una intersección, entonces hay que analizar esa función. Entonces, ya, profesor, en acá hay intersección, entonces es diferente
es diferente del vacío, ¿no? Diferente del vacío. Como es diferente del vacío, por lo tanto, existe una función. Acá no existe, acá falta una barrita, no existe la función, ¿cierto? Ya. Entonces, ya tenemos. Como es, jóvenes, en este caso sí hay una intersección, entonces, por lo tanto, acá sí te escribimos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si el dominio de la función, ajá, entonces dice el dominio de qué, de g de 1, entonces, con g de 2, ¿qué sería de esa forma, no? Entonces, ya analizamos, ¿no? Porque eso va a cumplir también, ¿no? Ya, entonces sería acá, el dominio de la función, ¿de qué función? De estos valores, ¿no? De estos valores. De todo esto, entonces, ¿qué hicimos acá? Va a cumplir, es igual a quién, jóvenes, es igual a, o sea, lo mismo va a ser, vamos a tener que analizar de esta siguiente forma. Ya, acá lo escribimos, ¿no? Entonces, como el dominio existe acá, entonces, esto debe ser igual al conjunto de puntos, a un conjunto de puntos, x tal que x, acá de x tal que x, ¿no? ¿Cómo se puede escribir? Tal que x, ¿qué va a ser acá? ¿Qué va a ser? X pertenece, ¿a quién va a pertenecer? Al dominio de f de 1, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Ya, al dominio de f de 1, de f de 1. En todo caso, en la anterior respuesta. ¿Y qué más sería acá? ¿Dónde está? Intersectado con f de 1, obviamente que f de 1 va a estar, va a pertenecer ¿a quién? Al dominio de G sub 2. G sub 2, ¿no es cierto? G sub 2. Listo, nada más, ¿no? Ya tengo, entonces, esto es igual, profesor, acá, dice, entonces, esto es igual, ¿cuánto? El dominio, profesor, acá, mira, lo hacemos, ¿no? ¿Cuánto sería el dominio de f de 1, chicos? F de 1 lo tenemos acá lo tenemos, f de 1, acá está. El dominio simplemente es esto. ¿Veo? Está. ¿Qué más? Y, profesor, acá, y, ¿qué más me dice acá? Y este valorcito. Ya. ¿Y qué más, jóvenes? Ah, ya. Entonces, f de 1, ¿cuánto sería su esto? Es 0, ¿no? F de 1 su función, o sea, su imagen. 0 pertenece ¿a quién? Al dominio de la función ¿quién? G de 2, ¿no? Ah, no, no. ¿Sí o no? Sí, G de 2. de menos 1. G de 2. De menos 1, 0, ¿no? Ahí está, pertenece al dominio. Entonces, obviamente que el 0 está incluido de eso, no hay problema, ¿no? Entonces, hay que intersectar estas dos inecuaciones, ¿no? Desde menos 1 a 1 y el otro. Le falta el signo. Acá sí, ¿no? Acá. Sí, menos, gracias. Entonces, intersectamos esta solución. ¿Dónde se van a intersectar jóvenes? Entonces, a ver, vamos a hacernos un poco más pequeño para que, porque voy a necesitar estas funciones. Me voy a copiar acá, ya. Aquí. Esta función quiero yo. Esta función. No. Perdón. Los ponemos. Acá lo vamos a poner ya. Lo voy a dejar acá. Ahí está bien. Ya, eso sí, acá tengo rango, ya, acá. Entonces nos hacemos ahora más espacio, ¿no? Ya. Ya, jóvenes, ya. Faltaría. Intersectamos esto. ¿Cómo sería la intersección, jóvenes? Desde menos 1 a 1, entonces simplemente la...
Desde -1, abierto, Hasta hasta cero. 0. Cerrado, Hasta abierto. cerrado en 0. Cerrado. Cerrado en 0. Entonces ya para yo no estar haciendo mucho tráfico acá, entonces simplemente es esto. Entonces su dominio, por lo tanto, la intención de eso, ¿qué va a ser acá? Va a ser abierto En un en 1, no, en -1. menos uno. -1, coma, hasta serapio, pero cerrado, ¿no? ¿Sí o no? Cerrado en 0. No, no, cerrado en 0. Ya tengo ese valorcito, ¿no? Ya tengo su dominio de G de 1. Ahora ya hemos calculado, mira, F de 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Faltaría calcular G de 1, ya, con este tenemos que calcular, ¿no? Bien. Ingeniero, antes que pase al siguiente, antes de dar la respuesta en el anterior, casi al finalizar, donde dice como existe, no existe, existe de G sub 1 a F sub, ¿no sería F sub 1 y no F sub 2? No te escucho muy bien, ¿me puedes repetir la pregunta? Bajita tu audio. En la parte donde indica al costado donde dice que no es igual al conjunto nulo, en esa respuesta, ahí dice entre paréntesis G sub 1 a F sub 2. Ese F sub 2 no sería F sub 1. Sí, esta hija, ¿no? Sí. No le cambia, ¿no? No. Sería, gracias. El G sub 2, ¿no? F sub 1 también. Y el otro F1 también. 1. No le cambia. Ya, sí, muchas gracias, ¿no? Porque hemos calculado esto, ¿no es cierto? Excelente, gracias, señorita. Ahora faltaría, muy bien, bueno, pues eso quiere decir que están observando y están atentos, ¿no? Les agradezco, muy bien. Me gusta esto, chicos estudiantes. Tienes un punto, ya me has recordado por interno, Tita, terminamos. Ingeniero, gracias. Ya, en esta parte, por favor, ¿qué sería? Entonces, solamente que vamos a copiarnos todo ya, para ya no estar calculando. Imagínate, escribí toda esta situación. Ya, lo copiamos todo. Ya vamos, creo que todavía incluso nos va a faltar campo. Pero justo va a entrar, un poquito lo vamos a jalar esto. Ay, no, ya. Ya, exacto, va a entrar más o menos. Entonces, acá necesitamos, ¿qué vamos a necesitamos? 1, 2, 3, nos falta la 4, sería G de 2 y F de 2, ¿verdad? Ya, ustedes mismos son, díganme, F de 2. Tengo que calcular la intersección de F de 2, rango de F de 2, pues ahora acá, con el dominio de G sub 2. Ahora, mira, el rango de F sub 2, G, F sub 2, ¿cuál sería el rango? Entonces simplemente de este cerrado en 1 hasta más el infinito, ¿no? Ahí está. Esta parte lo voy a mover yo acá, coma ya, después del entonces, para que sea visible. Mejor así, ya está mejor. Entonces, acá, interceptado con G de 2, el dominio de G de 2, ¿cuál es el dominio de G de 2? Acá, dominio de G de 2, es esto, ¿no? Está bien, ¿no? No hay problema, desde -1, desde -1 a 1, ya está. ¿Hay intersección, jóvenes? ¿Hay intersección? No. No hay vacío, ¿no? No hay vacío. ¿Es igual a cuánto? Es igual al vacío. Por lo tanto, como no hay intersección, entonces esto, profesor, no existe la función. Nada más, ¿sí o no? No existe. Profesor, tengo una duda. El rango de f de 1 es 0. En ese caso... El rango de f de 1, no, f de 2 es. No. En el anterior, y que el rango de f de 1 es 0. En ese caso, el único elemento... El rango de f de 1 es 0. Es único elemento. Entonces la intersección solo sería 0. ¿En acá? No, en el anterior, donde es... en ahí. Sí, pues, acá sí hay problema, o sea, no hay problema. Entonces, acá estamos calculando eso. Si cumple esta condición, hay que calcular el dominio de f, es así. Y
el dominio de F tiene que estar intersectado con el rango de eso, dice. No hay problema, está Que bien. no era el rango de... No, así. O sea, ya así está la regla, ¿no? Dice que si va a ser igual a 0, solamente que basta encontrar que es diferente vacío. Entonces, si es diferente vacío, entonces va a cumplir que la función compuesta G de 2, compuesta con G de 1, de esta manera vamos a encontrar el dominio. ¿Qué es el dominio? X tal que X, que el dominio de la función F de 1 y F de 1 tiene que pertenecer al dominio de G sub 2. Porque como está hablando con dominio, solamente puro dominio tiene que calcular acá. No podemos utilizar con rango, con dominio. Acá la condición es con rango y dominio para que analizar si intersecta o no intersecta. ¿Entiende? Acá más bien es puro dominio, ya puro dominio, no tiene que intentar rango. Solo es la condición para ver si es. Ya, ahora sí creo, ¿no? Gracias, profesor. Sí, puro dominio nomás. Ya, dice, acá en este caso, para terminar, vamos acá, mira. Ya lo tenemos G2, ¿no? Ya en este caso no hay una función, nos faltaría simplemente esta función. Entonces, con G de 1, ya casi nos vamos a aprovechar eso. Acá, todo esto, para ver si funciona o no funciona. Ya. Entonces vamos a jalarlo un poquito. Ya creo que es, ¿no? Entonces vamos a ver acá para que sea más notorio. Ya, ahora la función dice G de 2. Creo que esa no me conviene. Con G de 2 mejor. G3. Sí, con G de 2. Vamos a utilizar eso para ya no estar utilizando simplemente el G. No, esto no. Esto mejor, ¿ya? Porque me está pidiendo ¿quién? Estamos acá, G de 2, ahora G de 3, ¿verdad? G de 3 con F de 1, ¿no? Entonces, Sí. Con F de 1, mejor acá. El de 4, esa fila de 4, sí. Sí. Acá. Estoy acá, F de 3 con F de 1. Ya acá va a ser F de 3. Ya no escribí tanto la expresión. Entonces acá esto, entonces, lo voy a poner acá mejor para que se entienda. Ya, muy bien. Ahora, entonces, G de 3 con F de 1, ¿sí o no? Entonces tengo que interceptar F de 3 con con el rango de la función G de 3, ¿sí o no? Nada más. Ahora digo acá, el rango de la función F de 1, el rango, ya tengo que 0, ya lo pongo 0 nada más. Y el rango, el dominio de la función G de 3, el dominio de G de 3 es esto, de este. De 2 a 4. 2 a 4, ¿no? Ese motivo no quiero copiar acá. Vamos a analizar si es, ¿no? De 2 a 4. ¿Está incluido jóvenes? ¿Hay una intersección con 0? No, entonces esto va a ser diferente, igual al 0, igual al vacío. Entonces, por lo tanto, no existe esta función compuesta. Ya, nos faltaría el otro, ¿no? Dos más y con eso terminamos. No, esto no. Suavajito. Esto, ¿no? El último. Ya, entonces el último, ¿cómo sería? A ver, con G de 2. Suavajito de 4. Con esto lo vamos a hacer ya. Sería con G de 3, F de 3 acá, de 3 con la segunda fila. Entonces lo ponemos acá, para que vean. Ahí está mejor. Ya, vamos a ver. G de 2, sería la función F2 y acá sería G de 3, ¿no? Entonces, la función del rango de la función G de... Allá, el dominio de la función... No, el rango de la función G sub 2 dice acá. Vamos a ver si se intersecta o no. Ya, casito, ¿cómo sería, chicos? Ustedes díganme. El rango de la función es G de 3, chicos. Díganme, por favor. G de 3. Ya, el rango de la función F de 2. El rango de la función F de 2 va de 0 al infinito. es el mismo. Sí, el mismo, nada más. Ahí está. Ahora, el dominio de G3. El dominio es este valor, ¿no? 2 a 4. Desde 2 a 2. Quiero todo, pero quiero esta parte, ¿no? Ya, tenemos.
Ya está. Hasta 2, ¿no? Dice hasta 2. Voy a ver si se intersecta esto. ¿Se intersecta, jóvenes, o no? Del 2 al 4. De 2 al 4, ¿sí o no? Porque este va de 0 al infinito. Y acá, de 2 al 4, sí va a intersectar, sí va a haber una intersección. Por lo tanto, ¿existe quién? Jesús 3. Existe la función. Entonces, como existe la función, jóvenes, entonces hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Entonces, el dominio, ya, el dominio, Jesús 3. F3, Sí. ya Jesús todo lo voy a 3. escribir acá. Esto para no estar escribiendo todo, lo voy a escribir acá. Y en todo caso, igual al conjunto nulo sería y no es igual al conjunto nulo. Ya, sí, ahí está mejor, sí. El dominio F3, mira, para allá no está escribiendo, lo estoy transcribiendo, solamente hay que corregirlo acá. ¿Qué sería acá? El dominio de quién? G de 3, G de 3, F de 2. F de 2, ¿no? El último, ya, F de 2. En las Entonces, X anteriores tal que X pertenece a quién? Acá, me está hablando con quién. Ah, ¿con quién? ¿Qué sería acá? Dominio de la función F F de de 2 2 y el, y G de 3. y el dominio de la función G de 3, ¿no? Nada más. Entonces hay que ser, me dice acá, el dominio de la función f de 2. El dominio de la función f de 2 es esto, ¿no? X es mayor o igual a 1. Ya, está acá, ¿no? No hay problema, ¿no? No, ese no es la 1. Ah, no, este valor, ¿no? Y el de De abajo abajo. es Este se quedó, muy bien. Este valor. Ya, bueno, todo a copiar. Solo se borra el menos 1. No está. No, no, no. Ya, ahí está. ¿Es no? ¿Sí o no? Ya. Sí. De x, la función es 2. Ahora hice este valor, este jovencito. Ya. Este valor dice que f de 2, ¿cuál es f de 2, chicos? ¿Cuál es f de 2? No es G de 3, profesor. Ahí. F de 2 es esto, ¿no? Acá. Ya. F de 2, o sea, ¿cuál es f de 2? X, ¿no? X. X Sí. debe pertenecer al dominio de la función G de 3. El 2. G de 3 no ha cambiado. Sí, lo mismo acá. Entonces, no hay problema, ¿no? Como es una función, lo mismo, ¿no? Es el mismo valor. Como es una constante, no, estamos mal. X, ¿no? Es X. Ah, ya está bien. X pertenece a esto, ¿no? Ya no hay problema. Si es X, X, no hay problema, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sería X? Arriba le falta cambiar de G de 3 al otro G de 1 nomás está. Y encima también el otro cuadro. El de G de 3 con F de 1, G de 3 con F de 2 en las finales. Ah, sí, sí, sí. Entonces, vamos a ir acá. y también le falta G de poner 3 con F de 1, ¿no? Acá, gracias. G de 3 con F de 2, ¿no? y en esa respuesta que ahora está cambiando, no sería que es diferente del conjunto nulo, porque está poniendo igual al conjunto nulo, ya que pertenece a Jesús. Ah, sí, sí, sí. Esto tiene que ser diferente. Muy bien. Gracias, Macio. Ya, diferente. Ya. Si es diferente, entonces existe, ¿no? Está bien, existe. Ya, acá nos vamos, ¿no? Entonces dice X, acá sería el dominio de X, ¿qué sería el dominio de F sub 2? Es X, acá no, el dominio de X sub 2 es igual a X mayor o igual a 0. Intersectado con este valorcito, con este, ya hay que borrarlo, ¿no? Ya, eso es todo, ¿no? Intersectado con ese valorcito. Dice, como el X pertenece a X, no hay ningún valor, como es la misma función, ¿sí o no? No hay problema. ¿Qué sería entonces la intersección de X mayor o igual a 1 y X está entre 2 y esto, ¿no? 4. ¿Cómo sería? Hay que intersectar estos los dos. ¿Cómo sería? Simplemente va a ser, se va a interesar desde 1 hasta ¿dónde?
Desde El 2 es del 4. 4 a, No es negativo. 2 a Dos. 4. desde menos 2 a 4, ¿sí o no? Porque si hacemos nuestra recta real, esto va desde menos 1 a más infinito. Y justamente va a pasar por los puntos de 2 a 4, ¿sí o no? Entonces simplemente Sí. su dominio de esto, su dominio de esta función es igual, Cerrado en menos. no abierto nomás. Si te Ah, sí, esto, sí. ajá, Cuando es igual, no es. igual, ajá, entonces esto. Simplemente es Los eso. dos entonces. Ajá, los Ah, dos, nada más, con eso es interceder. Entonces, hay que reemplazar tu función. ¿Cómo es la función compuesta? ¿Qué me está pidiendo la función compuesta? Me dice la función compuesta G compuesta, G de 3, acá no, G de 3 compuesta de F2. Está bien eso, ¿no? Entonces, esto nada menos y nada más es igual a G de 3, G de 3, ajá, G de 3, compuesta de la función F de 2. F de 2 de X, pero no, de X. Acá entonces sería F de 2, ¿sí o no? Ya está. Hay que reemplazar esos valores, chicos, ¿no? Entonces, como la función G de 3 es simplemente una constante, ¿no? No hay problema, mira, G de 3. Si tú le agregas solito. cualquier número, simplemente va a ser la misma constante, ¿no? G, pues, no. Ahora, por lo tanto, tiene solamente dos funciones que han cumplido, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Dónde está, chicos, la otra función? Ya casi te la pongo. F2, F1. F de 2. Acá lo tengo, ¿dónde está? Acá está, ¿no? G2, F1. F2 y F de 1. Esta función. Ya, pero esto hemos encontrado su función. No. ¿Cuál sería su función? Me está pidiendo la función compuesta, ¿no? ¿Cuál sería su función de ese valor? Cero también, ¿no? Si tú te das cuenta, la función, ¿cuál sería? Pues la función de F2, porque me está pidiendo acá, vamos a calcular la función de quién, jóvenes. La función de quién? De G2, F de 1, ¿sí o no? G2, F de 1, nada más. Y la función compuesta no hemos calculado, creo eso, ¿no? Y ayúdenme rapidísimo, no mate. La función es lo mismo. En este caso la función f, como existe existe, entonces calculamos de frente, ¿no? Y sería igual a cuánto, es similar a este valor, ya, pero en este caso sería la función de g de 2, y entonces acá sería f de 1, ¿no? F de 1. Reemplacemos, ¿cuánto sería eso? G de 2, ¿cuánto es? Dos veces el valorcito de quién, f de 1, ¿sí o no? Dos veces f de 1. ¿Sí o no? F de 1. Pero ¿cuánto vale, profesor, la función f de 1? 0, ¿sí o no? 0. Entonces este valor igual a 0. No hay problema. Ya tengo. Entonces, por lo tanto, acásito no me lo va a hacer porque ya no va a haber campo. Por lo tanto, la función compuesta, casito, mira, casito nomás. La función compuesta. El tiempo pasó ya. La función compuesta f, no, g compuesta de f. Sí. Yo no puedo escribir ya muy rápido, se el tiempo. Compuesta de f es igual, profesor, ¿a quién? Va a ser solamente dos reglas de código. ¿A quién? Al primero, ¿qué es esto, no? Va a ser 0, ¿sí o no? Coma, si quién, si x va a estar dentro de ese valor, ¿no? Si x, poner coma, si x pertenece dentro de ese valor. Listo. Y otro valorcito va a ser otro, ¿qué sería acá? La otra función que va a ser, lo que hemos calculado va a ser 2, acá, coma, si x va a estar dentro de ese valor, va a ser los dos abiertos, ¿no? Entonces acá x pertenece los dos abiertos, ¿no? Entonces, ya. 2,4. Eso sería, ¿no? Tu función compuesta nada más. Las dos que van juntos.
Ya, voy a llamar lista, saquen una foto, lo voy a congelar la pantalla o lo voy a poner allá, digan ustedes. Puede retrocederlo Sí, sí, hasta lo el voy a número. retroceder ya. Desde el inicio. Sí, 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 de inicio. Y Desde vamos la a sacar segunda parte, no es desde cuatro. el inicio. Porque es la segunda parte, ¿no? Esta acá. Ya estoy terminando mi cuaderno, ingeniero, en copiar todo lo Empieza a escribir. Voy a comprar otro cuaderno. Está bien, ¿no? Ya, algo hemos hecho. Pero es un poco más tedioso, pero ya se aprende muchas cosas, ¿no? Pero esta también. Voy a llamar lista ya, antes que me gane el tiempo. Ujú. Atención a la lista, por favor. Atención, jóvenes. Juan Carlos. Presente, ingeniero. Ya. Álvarez Condori. Álvarez Condori no vino. Aruanca Tintaya. Presente, ingeniero. Ya. Calvo Puma. Calvo Puma. Presente, ingeniero. Ya. Calvo, dijo Chaya Chaya Surco. Presente, Calle Chalco Mamani. Ajá. Presente, ingeniero. Charco Mamani. Clavitea Pariapasa. Presente, profesor. Condori Alanoca. Presente, ingeniero. Yanderas Cutipa. Presente, ingeniero. Laura Canasa. Laura Canasa. No vino Laura. Maldonado Fuentes. Presente, ingeniero. Mamani Apasa. Presente, ingeniero. Mamani Gutiérrez. Presente. Mancilla, digo, Mamani. Presente, ingeniero. Mamani Peralta. Presente, profesor. Mamani Toque. Presente, ingeniero. Minaya Saca. Presente, ingeniero. Miranda Rivera. Presente, ingeniero. Pacara Quispe. No hay Presente. Pacara. Oye, casi. Presente, ingeniero. Paco Zárate. Presente, ingeniero. Vilca. Presente, ingeniero. Presente. Portada Tito. Presente, ingeniero, presente. Sanga Quispe. Sanca, ¿no? Presente, ingeniero. Sanca Quispe. Ya, Solor Sama Mamani. Solor Sama Mamani. No hay Solor. Taipe Condori. Presente, profesor. Presente, ese chat. Ticona Mamani. Ticona Mamani. Presente. Ya. Tipula Yankee. Presente, ingeniero. Tumi Panca. Presente, ingeniero. Vilca Tunco. Presente, ingeniero. Ucra Gutiérrez. Presente, ingeniero. Sanga Ballena Presente, ingeniero. y Cela Condori. Cela Malcon. No vino Malcon. Ya, jóvenes, hasta acá nomás, ya que nos hagan el tiempo, ya no, para la siguiente les voy a tomar su práctica calificada. ¿Puede recorrer un poquito más, por favor, para el final? Sí, hija, sí, ¿cómo no? ¿Dónde está? Para mañana es la práctica, ¿no, Para ingeniero? mañana. Faltando cuánto tiempo. Va a ser acordar. Yo les voy a acordar, no se preocupe, yo les voy a indicar. No se preocupe. Ingeniero, no se olvide de lo que le dije sobre el trabajo que tenemos que entregar hoy día. No sé si Ya, nos puede ahorita lo dar voy a emplear. un día. ¿Cuándo quieren plazo? A ver. Ay, no sé. ¿Cómo la otra vez? Mejor no digo nada. Luego me dicen menos cuántos puntos, no sé. Menos 10 puntos de tu va a ser? promedio. A ver. A ver. Ya me han traumado. Ya. A ver. Ya, dime. Hasta el día sábado, ingeniero. Ya sábado, mira, ustedes saben que un su trabajo. Sábado, domingo. 59, Domingo. Sábado. Ya, sábado, domingo, ya sé. Domingo. Domingo. Ya sábado. ¿Qué fecha sábado? Domingo, ingeniero. El sábado estamos llenos. Domingo. 23, el 23. ¿Qué trabajo es? ¿De qué? El domingo tenemos nuestra cachimbiada, ingeniero.
El sábado, mejor dicho. ¿No era sábado? ¿De qué temas? Y sábado es. ¿De qué Álgebra temas? de funciones. Oh, Álgebra de ya, funciones. claro, ya. Se están acumulando ustedes, ¿ah? No, ingeniero, usted eso de ahí lo había puesto ya hace tiempo. Álgebra de funciones, ya vamos el trabajo. Está debajo de ahí. Ahí está. No, ingeniero, está bien. Solo era eso, ¿no? O había... Ese, y después nos va a poner otro todavía, el último tema que ahora estamos haciendo. Composición. Ya. ¿Hasta qué fecha? Del 23. 23. Ya, álgebra de funciones, acá está. Ustedes mismos van a ver, son testigos. No, sí, se acumula feo. Editar. Yes. Ah, editar, ya. Ya sabes. Ya, dime, ¿qué fecha? ¿Hasta el? 23 Ya, ustedes se ponen. de septiembre. 23. Ingeniero, está bien. Menos cuántas chicas ha sido. ¿Quién ha Jálame sido? el semestre. Ya, 23. ¿Está bien o no? Sí, ingeniero. Ya, ok, Muchas listo. gracias. Hasta la medianoche lo puso, ¿no, ingeniero? Ya, ustedes no me dicen nada, que ya es su problema. No, medianoche, yo medianoche. Ya, ingeniero, gracias. Ingeniero, muchas gracias. Ya, entonces, ya, chicos, a practicar, ya la hora, el docente estará esperando. Ahora sí, Ingeniero, en todo caso, muéstrenos la pantalla del último ejercicio, lo sacaré foto nomás, que ya... Ingeniero, la última Ingeniero, parte ¿con quién le también no lo toca a sacaba. usted tutoría? Ah, tutoría me toca. Para mañana vamos a hacer, chicos. Yo les voy a mandar ¿Quiénes son los perjudicados? No sabes qué, Por mejor grupo de en el WhatsApp, grupo lo voy a publicar los nombres y para que y me hagan un WhatsApp. No voy a hacer yo WhatsApp para comunicarnos. Margot, toma captura de pantalla, mi celular está prendiendo, por favor. Ya acá está, ya listo. 5 minutos. Pon. Ay, ¿Ya está? espéreme, está prendiendo. Margot, ¿tomaste? Sí, pero no se nota mucho. Estoy con mi set y el otro está con mi laptop. Ay, este celular justo estaba cargándose, ya prendí. Ya, el docente creo que estará se nota. molesto conmigo, ya. Ingeniero, espere. No te preocupes, Isa, ya lo tomé, sí se nota. Allá. Ya, chicos, se cuidan, un abrazo, se cuidan, chicos. Un saludo, ya, chao. Manda la lista. A usted, gracias, ingeniero. Ya, chao. Duerme temprano,